Ayer Moreno en la embajada norteamericana gritó una frase que es: los periodistas de Clarín tienen las manos manchadas con sangre. Y a mí me parece bien, no por el episodio es el episodio de un bravucón, cobardón, gritándole a una mujer, haciéndose el macho en público, una cosa así berreta, patética. De un tipo además que le está haciendo mucho daño al país en lo económico, en los valores que transmite en cada uno de sus accionarios. Pero corramos la Moreno y corramos esto. Me parece que la gente que está, quizá vos estás escuchando, vos sos un pibe de 15 años, un pibe de 20, que no vivió la dictadura, que no vivió tampoco los años posteriores a la dictadura, o por ahí vos sos el papá de alguno de ellos. Y quizá lo que yo tenga para decir de esto te ayude a pensar algo. No, yo no quiero convencer a nadie. Lo que me interesa es ayudar a pensar este tema. A ver, el argumento oficial de unos años a esta parte es: todo aquel que trabaja para alguien que fue cómplice de la dictadura es culpable del genocidio. Eso es lo que está diciendo con esa frase. Para dar un ejemplo, Gustavo Gravia, que trabaja en Olé, como Olé es de Clarín, Gustavo Gravia es cómplice del genocidio. Nacho Otero, que entró hace unos meses a trabajar en Periodismo para Todos, como Periodismo para Todos es de la NATE trabaja en Clarín, Nacho Otero es cómplice del genocidio. Yo, que trabajé en Radio Mitre unos años y que trabajo en TN ahora, soy cómplice del genocidio, y Martina Sotopose, que porque CQC cayó en Canal 13 ahora, es cómplice del genocidio, igual que Mareque, que ahora está haciendo invitaciones en Periodismo para Todos. Dicho así suena psicótico, parece como delirante, es decir, como Martina Sotopose o Mareque cómplice de genocidio. Déjenme contarles algo que para mí sí es importante respecto de temas morales que fueron muy dolorosos y muy lacerantes sobre el final de la dictadura militar. La Argentina terminó en el 83 una dictadura atroz, terrible, que no se hizo solamente con militares. Se hizo con silencio, se hizo con complicidades, se hizo con un montón de gente que hizo las cosas mal o miró para otro lado, o se benefició con negocios en medio de todo eso. A ver, el peronismo estaba muy sucio por esta historia, porque empezó con la AAA y también con la guerrilla. Una parte de la violencia de los montoneros, que era peronista, y otra parte de la AAA que los mataba a los militantes, y después, durante años, los sindicalistas, hasta de mucho tiempo después, se callaron la boca de las desapariciones que hubo en sus propios gremios, y algunos incluso fueron miembros del aparato del Estado. El radicalismo había puesto intendentes en muchos lugares, incluso funcionarios oficiales muy importantes. También estaba sucio. La iglesia, ni que hablar, estaba sucia, y los medios de comunicación también, entre ellos Clarín, por el famoso afer de papel prensa. Estaban sucios, fueron cómplices. Es injustificable lo que pasó en cada uno de estos sectores. Eso es cierto, eso es indiscutible. El peronismo, el radicalismo, la iglesia, los sindicatos, la prensa, gran parte de todo eso fueron cómplices. Y me estoy olvidando de algunos sectores, pero podría seguir sumando. Cuando vuelve la democracia en el 83, eso genera un montón de dudas a mucha gente. Bueno, ¿cómo nos paramos frente a esto? Un cura que quiere estar con los pobres y que cree en la Iglesia Católica, ¿se mete en la iglesia o no se mete en la iglesia? ¿Qué hace? Bueno, habrá habido curas de los que les importaba esto, ¿no? Que dijeron: no me meto porque tienen las manos manchadas de sangre, y otros curas que dijeron: no, yo trabajo con mis convicciones acá porque tenemos mucho para construir acá. Y lo mismo un dirigente peronista, qué sé yo, por ejemplo, Luder. Luder estaba a favor de perdonarle todo a los militares, fue el candidato peronista en el 83. Para alguien como Kirchner, me imagino que habrá sido una duda. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos acá con todos estos dirigentes que fue, o nos metemos en el peronismo, que es nuestro lugar, y laburamos? Y para muchos periodistas, esa misma duda debe haber estado respecto de las empresas, que no fue solamente Clarín, también La Opinión. También, me falta un sector, el Partido Comunista. El Partido Comunista bancaba a Videla. Y para un militante revolucionario que era: me meto ahí, no me meto, discuto desde adentro. Bueno, son dilemas muy lacerantes porque había mucho dolor. No es un dilema ético tradicional. ¿Qué hago con esta empresa que paga bajo sueldo? No. ¿Qué hago con esta historia que tiene tanto dolor, tanta muerte, tanta sangre, etcétera, etcétera, etcétera? Este era un dilema de la década del 80, estamos hablando de hace 30 años, y un dilema que cada cual resolvió como pudo. Alguna gente dijo: no, yo me quedo afuera de todo. Por ejemplo, qué sé yo, un tipo que yo respeto mucho, Osvaldo Bayer. Y desde afuera de todo, denunciaba todo lo que había pasado en la dictadura. Y otros, muy valientes también, y muy valiosos y muy democráticos, decidieron incorporarse a los medios de comunicación. Y me refiero ahora específicamente al tema de medios de comunicación. Qué sé yo, por Clarín, en estos años, pasó Quino, pasó Hermenegildo Sabat, pasó una de las periodistas más valientes que hubo en la época de la dictadura, no después como Magdalena Riguinazú.
pasó Adolfo Castello. Cuando yo entré, muchísimos años después, porque este debate a mí yo soy muy chiquito para esa época, pero entré en Mitre, era la Mitre donde estaba Adolfo Castello, Lalo Mir, qué sé yo, Jorge Ginsburg, Mex Urtiberea. A nadie en su sano juicio, nadie que no sea un psicótico se le hubiera ocurrido hablar de cualquiera de ellos, de Oscar Raúl Cardoso, de María Sioane que ahora está en Radio Nacional y era una jefa del diario Clarín, calificarlos como manos manchadas de sangre porque 20 años después trabajaban en un medio que en aquel momento... Ahora, obviamente es un debate. ¿Qué había que hacer? Había que no participar de nada o empezar a integrar esas instituciones y cambiarlas. Después había gente que no le importaba, pero los que nos importaba. Y bueno, alguna gente fundó Página 12, otra gente trabajó en Clarín, y yo he conocido tanta gente valiosa, democrática, que peleó desde cada lugar para convencer a la sociedad de que lo que había pasado fue un genocidio y no una guerra donde había habido excesos. Y laboraban en Clarín, laboraban en La Razón, laboraban en La Nación, laboraban en otros lados, laboraban en Canal 13, y así fue. Ahora, yo no dejo de ver que en eso hay un debate. Ahora, ese debate no se salta con un facho de cuarta gritando en la embajada a Silvia Neistat, que es una persona honorable e íntegra, gritándole las manos manchadas de sangre, porque es una berretada y porque es una utilización de la memoria histórica de una manera horrible, espantosa, sucia. En toda esta línea que digo de estos debates, también está la clase política. ¿Qué hace la clase política frente a esto? Así como decía Kirchner, seguían el peronismo mientras el peronismo había sido cómplice y Luder proponía la autoamnistía y no hacía nada por los derechos humanos. Cuando llega al poder tranza con Clarín al punto tal que le da el mayor beneficio que tuvo alguna vez Clarín, que fue la unificación del cable. Todos los gobiernos le dieron algo, nadie le dio tanto como Kirchner. Entonces vos decís, bueno, eso era un pragmatismo, uno iba y venía y qué sé yo, y después al final cuando tuve fuerza fui contra Clarín. Mentira. A ver, se decía que la dueña de Clarín había apropiado chicos. ¿Vos fuiste pragmático con eso? Vamos. En estos debates, que son debates realmente muy profundos y muy humanos y muy lacerantes sobre qué hace una sociedad con la dictadura por la que la atravesó, el kirchnerismo incorpora una lógica distinta una vez que se pelea con Clarín. La lógica es más o menos así. Si vos sos amigo mío, no importa lo que hayas hecho en la dictadura militar, yo voy a decir que vos combatiste la dictadura militar, porque lo que me importa es que sos amigo mío. Y si vos sos mi enemigo, no importa lo que hayas hecho, yo voy a decir que fuiste cómplice. Por ejemplo, Magdalena Ruiz Guiñazú. Le hicieron juicio público por cómplice de una dictadura que combatió, pero le hicieron el juicio público porque hoy es crítica del gobierno, no porque fue cómplice de la dictadura. Y Orlando Barone trabajó para Clarín durante la dictadura, nunca dijo nada, y parece que es un héroe de la lucha contra la dictadura porque hoy es kirchnerista. No por lo que hizo la dictadura. En el medio hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, esta semana Rodolfo Terrani hizo una nota sobre la historia de la dictadura del juez Zaffaroni, que es un tipo que yo respeto. Sé que es polémico en este momento decir esto, pero es un tipo que yo respeto. Para mí el balance de Zaffaroni le da positivo. Ahora, fue juez federal de la dictadura. El kirchnerismo no dice nada de esto. Ahora, si fuera Lorenzetti el que había sido juez federal de la dictadura, estarían empapelando las calles diciendo, fíjense, este que es enemigo es juez federal de la dictadura, porque la dictadura ni a Moreno ni a los líderes del kirchnerismo les importa un carajo. Lo que les importa es usar la memoria histórica para ensuciar a personas que hoy les resultan molestas. Solamente eso. A ver, lo voy a explicar de otra manera. Hay muchos casos. Por ejemplo, el periodista que más insistió con el tema de que los que trabajan para Clarín o los que trabajamos para Clarín tenemos las manos manchadas de sangre, trabajaba para Vigil en la década del 80, que era el dueño de la revista Gente. Hay casos que son graciosos. Cuando Chiche Helblum trabaja para Radio Mitre, para los medios oficialistas es un cómplice de la dictadura. Cuando después lo contratan los medios oficialistas, ese tema no aparece nunca más. Y podría decir, qué sé yo, por ejemplo, en la Casa Rosada se la pasa recibiendo gente que realmente tiene complicidad con la dictadura. Por ejemplo, Grimoldi, el dueño de Grimoldi, secretario de Industria de la dictadura militar. Cristina lo recibió, lo elogió, lo mismo con Carlos Pedro Blaquier y con un montón de gente. Hay un tema tan cínico en esta manera de manejar la dictadura sin entender la complejidad del asunto. Porque, por supuesto, yo he dicho, laburando en TN, la actitud de Clarín durante la dictadura militar es una actitud injustificable. Por supuesto que sí, como la de muchos otros. Ahora, lo único que les importa a ellos es papel prensa. Y la actitud de Kirchner sacándose fotos con militares en la época de Malvinas.
Entonces pasa que la pelea por la memoria histórica que se dio de todos estos años y que humildemente yo puse mi granito de arena escribiendo, marchando y muchísimos pusimos, en una época que la sociedad argentina creía que no había, o muchos creían que no había que restituir a los niños y todos dábamos esa pelea, en una época en que la sociedad argentina creía que había habido una guerra y que bueno, más o menos nos salvaron del comunismo los militares, había que explicar que eso fue una represión ilegal, pelea en la que no estuvo ni Moreno ni Kirchner. Bueno, esa pelea se transforma en la inmundicia de el energúmeno de Moreno gritándole a Silvia Neistat las manos manchadas de sangre. Fue una pelea muy dura explicar, donde mucha gente, yo pienso muchas veces en la gente de la CONADEP, donde estaba Magdalena, donde estaba Klimovsky, donde estaba Graciela Fernández Mejide, Sábato, explicando lo que pasó. Pienso en Luis Puenzo con la historia oficial, pienso en tanta gente que peleó por la memoria histórica y viendo la memoria histórica intentando ser apropiada por estos energúmenos. Eso a mí me da mucha bronca y me parece que está mal. Y me parece que en algún momento tenemos que madurar y tener una mirada piadosa sobre la sociedad argentina. Lo que la justicia diga sobre papel prensa o sobre lo que sea está bien. Así resolvemos los problemas de las sociedades civilizadas. Ahora, transformar eso en que Martina Sotopose, porque labura en CQC hoy, tiene las manos manchadas de sangre, o que Mareque, porque labura con la nata, tiene las manos manchadas de sangre, o que Gravia, porque labura en Olé, o que Quino, o que Caloy, o que Fontana Rosa, o que Castelo, o que porque laburaron en un momento, es una cosa tan berreta, tan idiota, tan manipuladora. Y me parece que es importante que los pibes escuchen esto. Fue muy dolorosa la dictadura militar, mucha gente sufrió. Las manos manchadas de sangre no vale, fue una época terrible para transformarla en una consigna berreta de pasillo de embajada. Hubo una guerrilla también, y la guerrilla también mató. Y entonces parte de los debates es ¿qué se hace con los que participaron de eso? Por supuesto se los incluye. Por supuesto se los incluye, se comprende que fue una época. Ahora, ¿vamos a discutir así sobre el pasado todo el tiempo? Ayer había un tuitero, Javier Esmaldone, que puso todas las fotos de Cristina con gente con las manos manchadas de sangre. Infran, Sirigliano, Schiavi, Jaime, Gaddafi, Mubarak, lo de la dictadura china, todo el tiempo Obama, la embajadora norteamericana ayer. ¿Así vamos a discutir? No sé, me parece que tenemos que parar un poco la pelota. El kirchnerismo en este caso nos ha envenenado a todos con una discusión que transforma problemas humanos muy profundos en consignas baratas para desprestigiar gente. Creo que ayer para la gente buena quedó claro que es solamente eso, una consigna barata. De la gente democrática, de la gente buena, corresponde poner las cosas en su lugar y volver a hablar de la memoria histórica como corresponde, contando lo criminales que fueron los militares, lo canallesco que fue ese régimen oprobioso, y al mismo tiempo contar que los seres humanos pasaron por ahí con mucho dolor y se tienen que reconstruir. No sé, horrible cómo manejan este tema.